Entonces vamos a empezar hoy a dar comienzo al quinto módulo del curso de promoción de la lactancia materna. Este curso, como todos ustedes saben, está organizado por el grupo de voluntariado Mamá Corazón del Hospital Iturraspe de Santa Fe, el Rotary Club de Santa Fe Noroeste y del Rotary Club de San Justo, con el auspicio del CER, Centro de Estudios Rotarios y Capacitación. Este curso está siendo grabado, así que para los que no puedan estar o quieran volver a verlos, pueden ir al canal de YouTube del Rotary Club de San Justo. Las preguntas las pueden hacer por chat y serán contestadas al final de cada exposición. Como siempre, le vamos a pasar la palabra al doctor Fernando Redondo. Él es pediatra, neonatólogo y es director de este curso. Así que, Fernando, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo. ¿Quién diría? Estamos en la quinta jornada de nuestro curso de promoción de la lactancia. Más que curso, es un conversatorio, un intercambio de experiencias que hoy va a tener un perfil distinto. Quizás ustedes los aburrimos con hormonas, con formas de prender a la teta, con cuestiones de acompañamiento, con algunos números. Por eso que hoy va a tener un perfil distinto, ya que hoy nos acompañan la doctora Luciana Stessen, que es abogada, y la licenciada en psicología Virginia Strothman, que nos van a dar un perfil distinto de lo abordado hasta ahora. El perfil legal es muy interesante porque va a servir como para que cada una de las personas, especialmente las mujeres, contengan, sepan y se capaciten en sus derechos y lo ejerzan, sino que fundamentalmente también una vía de conocimiento desde otro ángulo, desde el tema de lactancia materna, esto es a través de los derechos. Así que, doctora Luciana Stessen, mucho gusto, muchas gracias de estar con nosotros hoy. Te damos la palabra y cuando quieras compartimos tus imágenes. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Bueno, como ya lo dijo el doctor, soy Luciana Stessen, soy abogada. Y bueno, me han convocado para dar una visión un poco de lo que es el régimen jurídico de la lactancia, que bueno, lamentablemente no es demasiado amplio en nuestro país. Bueno, básicamente en nuestro régimen legal tenemos dos normas rectoras que se refieren a la lactancia, así de pobre es la cuestión. Tenemos la ley de contrato de trabajo, que en un solo artículo plantea, bueno, la existencia de 2 descansos diarios para amamantar que se le conceden dentro de la jornada laboral a la mamá por un periodo no superior de 1 año, salvo indicación médica de que se requiera un mayor tiempo. El problema no está tanto en eso, que también se complica por la realidad laboral que tenga la mamá, que tenga la posibilidad de que le lleven su bebé al lugar de trabajo, o que tenga la posibilidad de irse hasta su casa en esa media hora que tiene, que es muy poquita. Y tampoco convengamos que uno cuando llega no es que el nene está esperando a prenderse la teta, o sea, lleva su tiempo eso, pero bueno, es el régimen legal que tenemos. El problema está en el segundo párrafo que ustedes ven, en donde se establece que los establecimientos, en el número que determine la reglamentación, deberán tener salas maternales y guarderías para niños de manera de posibilitar la realización de este amamantamiento de parte de la madre. ¿Qué es lo que pasa? Dejaron librada la reglamentación al Estado Nacional, al Poder Ejecutivo. Si ustedes toman el año de la ley, es una ley del año 76. Al día de la fecha, esta ley no ha sido reglamentada todavía. En consecuencia, hoy no tenemos una disposición que diga, bueno, las empresas con determinada cantidad de empleados o empleadas mujeres en edad fértil o lactantes o lo que sea, deben contar con determinadas instalaciones para este tema. ¿Bien? Ese, en principio, es el marco que le da la ley de contrato de trabajo, que es, digamos, la ley madre para lo que son las relaciones laborales de derecho privado. ¿Bien? ¿Qué pasó con esto? O sea, ¿cuál era el objetivo de este artículo? Era conciliar la realidad familiar de una mamá con la realidad laboral. El tema es que
el año en que se hizo, por ahí las mujeres no trabajaban tanto como trabajan ahora, ni trabajaban a las distancias que se trabajan ahora. Entonces, bueno, la falta de reglamentación hizo que hasta la fecha no tengamos ningún tipo de disposición en ese sentido. Se tuvo que recurrir a la justicia, y ahí pasamos a la otra imagen, que recién en el año 2017 se recurrió a la justicia, en donde un matrimonio justamente reclamó la reglamentación de esta normativa a los fines de que les brindaran el servicio de guardería y maternidad y demás para poder ejercer este derecho. La situación fue que en primera instancia no le hicieron lugar a amparo, pero sí en la segunda instancia, no obstante lo cual el Estado apeló esta decisión de la Cámara Contencioso Administrativa y se fue a la Corte. Eso todavía no está resuelto. La idea, ¿cuál es? O sea, ¿cuáles son los fundamentos para considerar ese amparo como viable? El hecho de que es ridículo que después de más de 40 años una ley no esté reglamentada, que eso, desde violar los derechos de los propios niños, tal como los establece la Convención de Derechos del Niño que tienen hoy jerarquía constitucional en nuestro país, también violaba los derechos de la mujer en cuanto a su ingreso al mercado laboral. O sea, les impide ascender en su trabajo. Es más, según leía en estadísticas, la mayor razón por la cual los niños dejan de lactar tempranamente es el ingreso de sus mamás al mercado laboral o el tener que reingresar después de la licencia posparto. Así que bueno, eso está en tratativas todavía, la Corte no se ha expedido, lamentablemente, y bueno, y existe, a ver, una obligatoriedad legal en cuanto a reglamentar esto, o sea, el Ejecutivo no es que solamente tiene la facultad de reglamentarlo, sino también el deber de hacerlo, y eso es lo que se está reclamando. Existió un proyecto de modificación de este artículo 179 que hubiera solucionado todo este problema que estamos teniendo, pero que lamentablemente tampoco tuvo sanción, en donde, si bien básicamente planteaba lo mismo, pero elevaba el plazo de lactancia hasta 2 años, establecía ya la formación de lactarios, es decir, de lugares específicamente diseñados en los lugares de trabajo de las personas, para que las mamás pudieran sacarse la leche, para el supuesto de que no pudieran darle de mamar en el lugar de trabajo, sacarse la leche, conservarla, y que su hijo en definitiva gozara de lo que era tomar la leche de su mamá. También se había establecido en este proyecto, doctor, te pido que cambies a la cuarta imagen, que es de lo que estoy hablando. Ahí está ahí. También se establecía justamente que para los establecimientos que tuvieran más de 100 trabajadores ya se establecerían las salas maternales y las guarderías. Pero eso quedó en un proyecto sin sancionar. En lo que es materia de empleados públicos en la provincia de Santa Fe, el régimen es muy similar. En lo único que innova es en la posibilidad de acumular estas 2 pausas diarias de media hora en 1 hora y por ahí retirarte 1 hora antes de tu lugar de trabajo, que en definitiva tampoco cumple con el tema del ciclo biológico de la extracción de leche que necesita la mamá durante toda su jornada de trabajo. Pero bueno, es lo que tenemos, es así. La segunda normativa que se ocupó, que es obviamente mucho más nueva, es del año 2013, doctor, sería la siguiente imagen, que es la ley 26873, que es la ley que se estableció para promover y concientizar públicamente sobre la lactancia materna. Esta ley es una ley, a ver, fantástica en cuanto a lo que pretende, porque tiene objetivos que de hacerse realidad serían geniales, pero digamos, desde el 2013 hasta ahora ha llevado su tiempo hacerlo efectivo. Por ejemplo, pretende la promoción de la lactancia materna exclusiva, prácticas óptimas de alimentación hasta los 6 meses, promover la lactancia continuada y la alimentación complementaria hasta los 2 años, la difusión y accesibilidad de la información para las mujeres embarazadas, o sea, la promoción y apoyo de creación de centros de lactancia materna y bancos de leche materna. Doctor, ¿pasaríamos la imagen? Ahí está. Esos serían más o menos los objetivos que tiene la ley, y bueno, y entre las formas en que pretenden, bueno, dicen que, o sea, en definitiva no establecen nada en concreto, dicen que hay que difundirlos por los medios que la reglamentación establezca, o sea, siempre nos deja en los buenos deseos, en las buenas ideas, pero no nos dice cómo hacerlo.
Entonces, en definitiva, el tema de formar lactarios, formar bancos de leche, formar todo ese tipo de cosas, no tenemos una reglamentación hoy que nos diga cómo hacerlo. Todo lo que se ha hecho ha sido, a ver, por intervención, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, por intervención del Ministerio de Salud, que sí ha formado este tipo de cosas, pero no porque existe una norma que los obligue, sino porque, bueno, creo que han entendido la necesidad de este tipo de medidas y de políticas públicas. A ver, entre los objetivos que ellos tienen, que a mí particularmente me parece el más importante, porque hasta la fecha yo no lo vi, seguramente ustedes como médicos sí lo han visto, que es promover la creación y desarrollo de los centros de lactancia materna a los fines de recolectar, conservar y administrar la leche de la madre al propio hijo, y promover la creación y desarrollo de bancos de leche materna cuya función sea recolectar, procesar, conservar y distribuir la misma, de manera de que funcione justamente como un banco de este tipo, un banco de sangre, y la donación voluntaria y gratuita de leche. O sea que eso sería algo que, a mi criterio, yo no lo he visto. De hecho, en alguna reunión previa a esta exposición, les he comentado que cuando nacieron mis sobrinos, mi hermana tenía un excedente de leche muy importante y no tenía quien dárselo porque no había en ningún lado se lo recibían. Entonces, por eso me parece importante que lo hayan empezado a hacer, a desarrollar. Incluso en la administración pública provincial se han puesto determinados lugares para que las mamás puedan amamantar y quitarse la leche y conservarla correctamente en lugares como prevé la reglamentación, limpios, con cierta intimidad para las mamás. Todo eso está en la ley que les mencionaba y en el decreto reglamentario de esa ley, pero ya les digo, en definitiva, no ha sido una cuestión que se ha establecido en forma obligatoria, sino que ha sido más bien voluntario. Que el gobierno lo haya entendido. Por ejemplo, la única obligatoriedad que hay en materia de lactancia está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el sector público. Entonces ellos sí establecieron obligatoriamente los lactarios para todas sus dependientes públicas, para que pudieran tener eso. Pero en los hechos, digamos, según estadísticas de UNICEF, el 68% de las empresas no garantiza, o sea, no le cumplen ni siquiera con los 2 descansos diarios que prevé la legislación. El 32% no le reconoce la reducción horaria directamente, y el 92% de las empresas no cuenta con un espacio adecuado para la lactancia o para quitarse la leche, o sea, un lactario. Digamos, ha quedado un poco librado en el sector público a las políticas que hayan puesto para este tema. Y en el sector privado a la voluntad y a las posibilidades del empleador. Porque al no tener una normativa que justamente nos diga a qué empleadores se le aplicaría, con qué magnitud de empresas se le aplicaría, no sabemos en definitiva quién debe aplicarlo. En los hechos existen grandes empresas, a ver, Sancor sé que lo tiene, La Serenísima, un banco que en este momento no me acuerdo cuál era, que sí, sus empleadas tienen acceso, incluso ni siquiera les limitan el tiempo que ellas disponen para eso a las dos periodos, esos diarios que les dan dentro de la jornada, sino que pueden sacarse la leche todo el tiempo que necesiten y todas las veces que lo necesiten, como debería ser. Entonces, lamentablemente creo que es la voluntad y la buena predisposición y las posibilidades económicas del empleador. No es lo mismo por ahí exigirle este tipo de cosas a una empresa con 500 empleados que exigírsela a una pyme con 20. O sea, ya pedirle a ellos determinados tipos de cosas se torna por ahí complicado. Pero sí, a ver, la trabajadora, en caso de que no se le sean respetadas estas 2 pausas diarias y demás, puede reclamarlas, tiene derecho a reclamarlas, el reclamo es absolutamente gratuito, se envía por telegrama laboral, como derecho ella puede exigirlo. El tema es que por ahí también uno ve el lado B de la cuestión, que es que no quieren hacerlo las empleadas porque no quieren tener inconvenientes en su lugar de trabajo. Entonces, o sea, nosotros le damos el asesoramiento de a qué tienen derecho, pero por ahí, ojo, que pasa en este tema y pasa en todos los temas laborales. O sea, hay reclamos que al empleador no le caen bien. Entonces,
eso es lo que analiza por ahí la persona que viene a buscar asesoramiento en estos temas. Pero bueno, eso básicamente es sintéticamente todo lo que tengo para decir. Muchas gracias, Luciana. Creo que fue clarísimo. Habrá que seguir luchando para que se modifiquen las leyes o se hagan los decretos correspondientes. Mientras vos hablabas, pensaba yo que qué irá a pasar después de esta pandemia, ¿no? Cuando... Sí. Cuando lo que sea, muchos de los trabajos de las mujeres se van a reorientar para que sean desde sus hogares. Entonces ahí, por suerte, vamos a tener una ventaja importante. ¿No Vos sabés que eso, discúlpame, eso lo estaba leyendo hoy, en el sentido de que como se familiarizaron mucho más con el tema del home office hoy y demás, es como que permiten compartir la jornada, parte en el trabajo, parte en su casa, o de esa forma, y eso obviamente ayuda mucho en este tema. Permitirte estar en tu casa, algo que hace un año era impensado que uno lo pudiera hacer, cuando tenés una relación de dependencia. A ver, yo siempre me pongo a pensar que esta normativa se hizo hace más de 40 años y pensando que la relación laboral que podía tener una mujer estaba en el radio de 20 cuadras a la redonda de su domicilio. Hoy por hoy ya no es más así. O sea, todas de alguna forma vamos, viajamos, nos movemos para todos lados y o andás con el chango encima o le dejás la leche, no te queda otra. Sí, es así realmente. Igual... Sí, hola Luciana, bueno, excelente. ¿Qué tal? Gracias. Excelente la exposición. Suelo hablar rápido, perdón. Igual pensaba que esta nueva modalidad de trabajo desde el domicilio para la madre también tiene sus pros y sus contras. Es positivo por el hecho de la lactancia, pero también es negativo en algunas circunstancias. Estar todo el tiempo hace que no se reglamenten los horarios adecuadamente de trabajo. Claro, así que tenemos un largo camino por andar, digamos. En esto es positivo. Digamos. Yo viendo que han pasado 40 años y lo poco que se ha avanzado en esos 40 años es triste. O sea, porque la mujer no hace un año que está dentro del mercado laboral, hace muchos años que estamos todas dando vuelta. Pero, bueno, a ver, y yo te lo digo desde el punto de vista de trabajadora autónoma, para nosotros no existe una licencia por maternidad, no existe nada. O sea, yo a mi hijo lo tuve un martes y el lunes siguiente estaba en Santa Fe firmando un convenio con él en brazos, porque no tenemos licencia, no hay forma de suspender audiencias, no hay nada. No. Y bueno, yo calculo que a ustedes también les pasa, o sea, si te toca exactamente atender, lo mismo. Por eso te digo, como autónomos incluso estamos más desprotegidos en ese sentido. Más desprotegidos, sin duda. Es así, es así. Uno de los, si me permiten, uno de los objetivos de esta charla, de este conversatorio, este curso, es para que nos capacitemos todos de todos los ángulos, porque seguramente alguien en algún momento va a tener que tomar medidas o por lo menos va a tener que resolver algunas situaciones. Da la impresión de que en el ámbito legislativo se está un poco quieto con esto. Entonces, el ponerlo en primera plana al tema, ya de por sí la discusión del tema, el análisis crítico de cada situación ya lo hace visible. Y de esa forma es interesante porque es la única forma de posibilidad de cambio. También, seguramente en estos tiempos donde las decisiones desde el punto de vista legislativo en las cámaras están tan divididas entre hombres y mujeres, seguramente habrá muchas más chances para poner este tema en el tapete y que sea realmente una prioridad. Cuando Luciana se refería a lactarios en los centros donde trabajan mujeres, se refería a lo que nosotros llamamos espacios amigos de la lactancia materna, que es lo mismo que el nombre se lo puso UNICEF. Y también es bueno que cada uno en los lugares que trabajemos
siempre en contacto con personas que tienen negocios donde se emplean mujeres, tengamos esa posibilidad de tener. Pero siempre empezando por casa. Por ejemplo, nosotros en nuestra universidad recién hace 2 años pudimos poner un espacio amigo para la lactancia, pero hay muchos lugares públicos donde trabajamos que estas situaciones no se dan. Y volviendo a lo de siempre, la institución somos nosotros, no es nuestro jefe, nuestro amigo, el otro, sino que cada uno forma parte de una institución. Si uno pone en reflexión estos temas en primera línea, yo creo que pueden empezar a resolverle, o por lo menos a criticarlo. Pero además vos que seguramente conocés estos espacios amigables y demás, no requieren una infraestructura tan grande, o sea, solamente te piden que sea un lugar limpio, con una heladera para conservar la leche, un lugar para esterilizar tus elementos y no mucho más que eso. Pero la idea es no tener que hacerlo en un baño. Esa es la cuestión. Me parece que tampoco dependería, o sea, implicaría un gran gasto para hacerlo. Sí, acá está Isabel, una de las integrantes de las voluntarias, se refirió a ese tema en unas charlas pasadas, donde se requiere muy poca infraestructura, lo que se requiere es un compromiso para con el desarrollo de esto y la posibilidad de esto. Una cosa interesante, bueno, seguramente después podemos hacer preguntas al final. La otra cosa que dice, por ejemplo, en generalidades, esta resolución, que en realidad esa ley que no se ha reglamentado, es que habla de bancos de leche materna. Hoy los bancos de leche materna no son tan importantes como las residencias para madres de los prematuros en las unidades donde hay internación neonatal. Por eso que hoy, con mucho menor costo, muchos menores recursos, que todas las mamás donde hay recién nacidos internados, es mejor tener una residencia para madre que un banco de leche materna, que está muy en boga, que es muy, demagógicamente expresable y todo lo demás, pero realmente es preferible, en vez de tener el sachet, como se hace, por ejemplo, con la sangre, estacionado, tener el dador que prácticamente está disponible todo el tiempo. Entonces, es un concepto que estamos reafirmando en estos momentos. ¿Hay alguna pregunta, Liliana? ¿Cómo te parece? Hay una pregunta que alguien dice, ¿cómo es esta ley, o si hay en Uruguay algún tipo de ley que respalde la lactancia materna? Yo no sé, no sé, Luciana, si vos sabés algo de Uruguay. A la legislación uruguaya no llegué. Me imagino. Bueno, la verdad que no sabría decirle. Con seguridad lo tienen, porque sé que jurídicamente son un poco más avanzados en algunas cosas que nosotros. Así que con seguridad la tienen. No sabría decirle cuál. Si me da 3 minutos se la encuentro, pero... Sí, creo que Hortensia quería decir algo. Puedo decir algo. Uruguay tiene una tasa muy elevada de lactancia materna. Está ocupando un lugar muy importante en las estadísticas hoy en día, junto con Perú. Tiene una legislación muy buena, muy cumplidora. Sería bueno que la estudiáramos para ver si la podemos imitar acá en nuestro país, ¿no? Y ver cómo hacerlo. Bueno, otra de las cosas que comentan en el chat es que es muy importante lo que decía Fernando, de hacer visible este problema para mover a las autoridades y ver si en el futuro se logra una mejor ley que se adapte a las distintas modalidades de trabajo. Y también comentan que en Suecia, por ejemplo, le conceden 480 días de descanso a los padres para que puedan alimentar correctamente a sus hijos, ¿no? Sí. Que no pasa en todos los... ¿Son licencias pagas? Sí. Claro. Son licencias pagas y muy largas. La mayoría de los países nórdicos tienen eso. Sí. Pagas y de los dos integrantes, o sea, el padre y madre. El padre y madre, sí, eso sí, es muy sí, importante. es cierto, sí.
porque supongo que estar con el apoyo del padre todo el tiempo debe dar una gran seguridad, ¿no? Que eso es importante. Sí. A ver. Es así, Acá también dicen de una ley en Chile, la ley 21.155, que protege la lactancia materna, pero no sabe cómo está la legislación. Esos son Chile más o está menos. estudiando actualmente pasar de 6 a 9 meses, pero creo que tienen 6 meses de la que tiene relación de dependencia de lactancia. La gran paradoja a veces en este mundo tan difícil de ingreso al trabajo, que con esta pandemia cada vez se hace más riguroso y más difícil, es cómo puede llegar a impactar en algunos empleadores que no ven el tema de todos los ángulos, de todas las aristas, la posibilidad de aumentar el tiempo en trabajo, porque si eso va a hacer que haya menos mujeres en el mercado laboral disponibles, es un tema a discutir, ¿no? Porque es interesante. En distintos lugares, cuando de inicio, por ejemplo, hubo ese intento en México, se disminuyó notablemente el ingreso al trabajo de la mujer. Claro. Entonces, seguramente va a haber que pensar, especialmente en estas épocas, en alguna situación que acomodada a todos los intereses. Sí, por eso justamente el fundamento legal que se le da a esta intención de que el Estado reglamente es, entre otras cosas, que la no reglamentación resulta violatoria de la Convención contra la Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer, porque justamente atenta contra a que pueda permanecer en el mercado laboral o incluso avanzar en su carrera profesional. O sea, ¿cómo lo haces con un bebé chiquito y si no tenés ningún tipo de infraestructura que te dé una mano? Es imposible. Elegís o ser madre o ser profesional, no te queda mucha forma de compatibilizarlo. Seguro. O te cría otro tu hijo, una de dos. Es cierto. Es así, es así. Es así. ¿Qué va a ser? Bueno, no sé, Fernando, si hay otra pregunta, si no, seguimos con Virginia. Bueno, le damos la palabra a Virginia Stotman. Virginia es licenciada en psicología y va a abordar, dentro de todo lo que charlábamos de lactancia materna, especialmente la relación afectiva, contactual, visual y especialmente amorosa que uno tiene con su madre desde el primer momento. Así que, Virginia, muchas gracias por compartir con nosotros, así que adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Virginia, soy licenciada en psicología y voy a hablar un poquito de los aspectos emocionales o psicológicos que se dan en este momento del proceso de lactancia. Primero, Luciano me pareció bastante interesante, no me pareció para nada aburrido, ya que es un tema muy, muy tratado, sobre todo en los lugares de trabajo. Así que bueno, esperemos que no pasen 40 años más y sigamos en lo mismo, que vaya mejorando. Tal cual, es así. Pero bueno, se conoce que el tema legal y sobre todo en la Argentina es muy complejo. Así que bueno. Bueno, ¿vos me vas mostrando, Miguel, el Power? Bien. Bueno. Bueno, ¿por qué es tan importante el tema a tener en cuenta las cuestiones emocionales en el momento de darle el pecho a nuestro bebé? Decimos, bueno, la lactancia materna implica un momentito, un espacio de contención, de conexión, de intimidad, muy especial, muy importante respecto al vínculo de apego. Digamos, no quiere decir que la mamá que no pueda darle el pecho a su hijo
no va a tener este momento de intimidad o no va a dar lugar a la constitución de este vínculo, de esta relación tan íntima con el bebé, pero sí es importante tener en cuenta estos aspectos psicológicos que se dan en este momentito, ya que por ahí son muchas las mamás que por X motivos deciden quitarle el pecho no darle más la teta, digamos. Bueno, muchos obstáculos, dificultades que inciden en este proceso tienen que ver con desconocimientos, con miedos o inseguridades que se dan en ese momento que tiene la mamá, también con una falta de acompañamiento. ¿Vos anda pasando, Miguel? Muy bien. Decía que muchos obstáculos en este proceso de lactancia y que tienen que ver con lo emocional, puede tener que ver con desconocimiento, un poquito de lo que venía hablando también en la parte legal Luciana, el tema de miedos o inseguridades y una falta de acompañamiento, o sea, tanto a nivel institucional como de parte del entorno más íntimo de la mamá. Este desconocimiento puede tener que ver con una falta de información, con miedos por vivencias anteriores, o también por una falta de acompañamiento por parte de la pareja, por cuestiones laborales o por la familia también. Es importante que la mamá se sienta tranquila en ese momentito en que le da la teta a su bebé, ya que lo psicológico, lo que tiene que ver con el estrés, con síntomas de ansiedad, con el cansancio, con enojo, ciertas cuestiones emocionales que va sintiendo la mamá en ese momento pueden repercutir en el tema de la producción de la leche. O sea, lo que esperamos en ese momento es tener un momento de intimidad, por ahí evitar la tele o el teléfono, para que se dé esa conexión entre el niño y la mamá. Si por ahí los factores negativos se van acumulando, se van sumando cuestiones familiares o laborales, esto de que por ahí tengo que volver a mi trabajo, si no podemos controlar por ahí nuestro estrés, nuestro cansancio, nuestro momento de fatiga, todo esto repercute, como decía, a nivel emocional y repercute también en la producción de la leche. Y también el niño va absorbiendo todo eso, los chicos son como esponjas. Si la mamá no está tranquila en ese momentito, el niño siente todas esas sensaciones. En ese momento en que damos de mamar a nuestro niño, se ponen en juego un montón de aspectos. La siguiente, se ponen en juego aspectos como la confianza, el intercambio de sensaciones, de miradas, de caricia, son todas cuestiones claves a tener en cuenta en ese espacio, en ese proceso, ya que van a ir determinando en parte las futuras interacciones sociales del niño con su entorno. Y va haciendo todo esto, todas estas características, a un apego seguro. La siguiente. Ahí está. Por eso decimos que las primeras relaciones o los vínculos, o los vínculos afectivos que va teniendo en un primer momento van sentando las bases de ese desarrollo psicosocial del niño. ¿Por qué esa figura de la mamá es tan importante? Porque es la primera que él tiene, ese momentito de darle la teta es donde le podemos brindar seguridad, contención, protección, todas características importantes y que van haciendo a su seguridad en sí mismo y hacia los demás, hacia las demás figuras. Bien, bueno, ahí puse un poquito la diferencia que hay cuando el niño está 9 meses gestándose, formándose en un espacio donde está cómodo, a oscuras, sin ruido, sin brillo, calentito, y tiene que salir luego de manera brusca y encontrarse con un mundo totalmente diferente. Por lo tanto, los brazos de la mamá son
son importantes, esta protección, esta contención, donde se sienta seguro. Quería resaltar la importancia del espacio, de que la mamá esté tranquila, de este espacio de intimidad. No es lo mismo estar con muchas personas en ese momento, e intranquila, donde no tengo paz, digamos, es importante lograr esta conexión y poder mirar a mi bebé, dejar lo demás un poquito de lado, si tengo el tele prendido que esté en un volumen bajo, que no haya mucho ruido, esto es importante. Hace en realidad a lo que es un apego seguro entre el niño y la mamá. Por ahí es importante también la cuestión laboral. En algunos trabajos se extendió un poquito más el tema de la lactancia, de este espacio, de este horario que le dan a las mamás para que puedan ir a darle el pecho a su bebé, en otros no. Pero es algo muy importante por ahí a tener en cuenta, y tiene que ver con una falta de información sobre los aspectos emocionales que benefician y que hacen a esta relación entre la mamá y el niño. Es importante por ahí que se den capacitaciones, que surjan tanto de obstetra como de enfermeros, como de voluntarios, neonatólogos, para poder brindar información, sobre todo a las mamás primerizas, que no saben tanto sobre nutrición propiamente dicha, como la nutrición emocional también, con lo que le pueden aportar a su bebé. Me parece que promover este tipo de formaciones o de capacitaciones es importante, como para promover también un poquito, no solo la cuestión de lactancia materna en sí, sino también de informar respecto a la importancia que tiene a nivel psicológico. Bueno, yo cuando la siguiente... bueno, esta es una frase que encontré y que me gustó para definir la lactancia desde el punto de vista psicológico, como una unión única y especial después de una separación tan brusca como es la del parto. Me gustó esa frase y la quise compartir. Yo cuando mi gorda nació estaba preocupada a ver si le iba a poder dar, si me iba a bajar la leche. Al principio no se prendía, y bueno, si bien le pude dar poco tiempo, disfruté mucho de ese momento. Así que bueno, esa es ella cuando era chiquitita. Esa es ahora. Creció entonces, creció. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Virginia. Sin dudas, la relación que se establece en el momento de la lactancia, yo creo que después perdura toda la vida con los hijos, y de allí viene la terrible importancia de que la madre, como vos dijiste, encuentre un lugar tranquilo para darle y establecer ese vínculo, y que por más que existan los abuelos, los visitantes, tiene que haber un momento en que la mamá y el papá establezcan ese vínculo tan íntimo, tan único, y que persiste durante toda la vida. Así que creo que es tal cual vos dijiste, y de la necesidad que esto lo sepa la mayor cantidad de gente posible. Creo que a eso apunta este curso, que gente joven se comprometa con esta idea, para que sea la gente joven la que sea la que reproduce y transmita esa idea a sus pares, ¿no? Bueno, preguntas específicas no tenemos. Fernando. Sí, yo voy para
ser un poquito disparador de opiniones, que acá hay muchas mamás y cada uno tiene derecho a contar su experiencia. Siempre recuerdo, yo sin canas, de muchos años, entonces uno recibía al chico, lo examinaba. En ese momento no sabíamos que en vez de examinarlo cuando el chico nace vigoroso, cuando el recién nacido nace vigoroso, que llora, vendría a ser, no lo poníamos sobre el pecho, cosa que no se sabía en ese momento. Hoy, naturalmente, el primer acto que hay que hacer cuando el bebé nace vigoroso y no hay que ayudarlo a respirar, es ponerlo sobre el pecho, no a la teta, sobre el pecho de la madre. Eso va generando lo que es la microflora, la microbiota, y es muy, muy importante que se haga en las primerizas, porque a partir de ahí va a reproducir ese método y ese círculo virtuoso de la producción de leche. Entonces, volviendo a mi anécdota nefasta de los años jóvenes, yo le saco el chico de las manos a la mamá recién parida y le empiezo a dar indicaciones a lo médico, ¿no? Primero haga esto, después haga esto, después haga esto, después haga esto. Los médicos tenemos, entre tantos defectos, la posibilidad de ordenar, no compartir decisiones, ¿no? Sin querer, no de mala fe, pero generalmente no respetamos de rutina el derecho de autonomía de las personas, ¿no? Entonces yo le daba órdenes y órdenes, todas bien, todas claras y todas interesantes y de buena fe. Y la mamá en un momento me dijo, pero doctor, este es el momento mío y de mi hijo. Si él está bien, ¿por qué no charlamos después? Claro, obviamente me sentí un estúpido, al chico enseguida se lo puse al pecho, pero esos son momentos que a veces las instituciones y los que sabemos de recién nacidos no les permitimos porque no identificamos la trascendencia, como bien dijo Virginia, de este momento tan capital en la vida de las personas. Entonces, este es un momento único de intimidad que debe ser respetado y todos los exámenes, estudios deben ser postergados si el recién nacido está bien. Perdón, doctor, ¿puedo agregar algo? Sí, está bien, tiene que ver. Veo que las mamás primerizas, sobre todo, con el miedo, el dolor, la tensión, a veces tienen miedo de no tener leche. Es que recordemos el tema del relactador, aunque sea de fórmula, pero no como a veces por miedo le dan una mamadera y ahí empezamos con el fracaso. Recordar el tema del relactador que ayuda muchísimo a que la mamá se quede tranquila, que el bebé comió, que recibió lo que necesitaba y así seguir estimulando la lactancia. Y si no, sacarse su leche y si está muy cansada, que a veces los pediatras dicen, está muy cansada, tenés que descansar, darle una mamadera, que el papá le dé una mamadera con la leche que la mamá se sacó. En todo caso, si hace falta que a la 1 de la mañana, a las 2, que la mamá descanse un poquito. Y eso le ayuda, porque eso yo veo que fracasan mucho por el miedo que tienen, insisten mucho al pediatra que el bebé no come bien, que a cada rato quiere teta, que sabemos que es normal. Y bueno, ante la angustia de la mamá, se recurre a la mamadera. Pero ahí tenemos otras opciones antes, ¿no? No es lo mismo igual en la mamadera que la leche de la mamá. No, porque sale más rápido de la mamadera. Bueno, pero como le dan la mamadera, yo digo, con bueno, relactador, el método que vimos la semana pasada, la mamá se queda tranquila y así está comiendo el bebé la leche de ella y de una manera que la mamá se queda tranquila que el bebé se alimentó. Está bien. Ese es un miedo que tienen muchas. Es muy bueno tu aporte. Angustia mucho pensar que el bebé no se alimenta. Es muy bueno tu aporte, porque aparte ahí estamos hablando del acompañamiento por parte de la otra persona, por parte del papá o por parte de la gente que le acompaña a la mujer. Sí. Muchas veces se encuentra sola, entonces por eso recae en ella todo el cansancio, todo. El bebé cuando nace, la mamá es todo, sigue siendo uno, porque él está con su identidad, con su personalidad, con todo en pleno proceso de formación. Entonces, es normal el cansancio o el estrés, pero siempre si uno recibe apoyo, recibe acompañamiento, información sobre todo, porque me parece
yo he estado en contacto con personas que están muy desinformadas y que, o por volver a su rutina, por querer volver a su vida de antes, a su trabajo, a sus actividades, al gimnasio, a lo que sea, empiezan a reemplazar rápido la teta por la mamadera, o empiezan a usarla como complemento. Está bueno tu aporte, pero sí, no hay que olvidarse que por ahí los chicos ven que sale más rápido, se alimentan, se llenan más rápido, sacian, o sienten placer enseguida, entonces la teta es como que la van a empezar a querer ir dejando, por lo menos lo que me pasó a mí cuando no me alcanzaba y le empecé a dar el... Claro, por eso hablaba del tema leche. relactador, que entonces el bebé sigue chupando la teta, se sigue alimentando de la teta con el relactador y la mamá se queda tranquila de ese nervio, esa ansiedad que tiene si será suficiente. No sé si escuchaste la charla anterior, que el relactador es, No. vos le das claro, es una sondita que se pone en el pezón donde el bebé chupa del pezón y va tomando la leche de la mamá, que está en una botellita y por succión el bebé la sigue tomando. O sea, no lo escuché de la capacitación, pero sí tenía la información de... Claro, entonces el esfuerzo lo sigue haciendo el bebé. Bien. Jennifer, quería decir algo respecto del periodo de ventana, este periodo tan particular. Sí, gracias, Fernando. A lo que se refiere Virginia y ahora Silvia también me parece fantástico pensarlo desde ese ángulo de la necesidad de mamá y bebé de estar juntos en ese momento. Sobre todo en esos primeros momentos, quizás yo creo que Irina lo comentó, podemos pensar en media hora hasta 2 horas como máximo, que mamá y bebé hormonalmente, emocionalmente, estamos en un periodo que se llama periodo ventana, que estamos en una alerta calma si nos encontramos juntos, para poder vincularnos justamente a ese nivel más profundo que nunca jamás en la vida. Y ese periodo termina después, al rato, si perdimos la oportunidad de vincular a mamá o permitirle vincularse en ese momento, perdimos esa gran oportunidad que no vuelve a repetirse en la vida. Exacto. Que no quiere decir que no se puede trabajar más adelante, por X razón, la mamá y bebé están separados en ese momento, podemos recurrir a hablar con ellos, acompañarlos obviamente y hablar del tema, pero normalmente la posibilidad está y tenemos que facilitar ese encuentro, pensando que no se va a repetir en la vida. Y otra cosita que estaba pensando cuando el doctor refirió a poner al bebé sobre el pecho de mamá, más que realmente prenderse al pecho, es ese contacto profundo que encuentra con mamá. Y creo que sí, yo he escuchado también que hay un espacio justo en el pecho entre las mamas que tiene la capacidad en la mamá de aumentar de temperatura justamente al recibir a su bebé recién nacido. O sea, al colocar al bebé en ese lugar y taparlo con un paño tibio, estamos beneficiando a mamá y bebé también, que pone en juego todo ese juego de hormonas que necesitamos para que se sienten bien, se produce la leche y se encuentran profundamente. Gracias. Gracias, Jennifer. Hay una conceptualización que muchas, de acuerdo a la experiencia, pueden seguramente opinar mucho más certeramente que yo, que es: si no está una voluntaria entrenada, si no hay una doula, si no hay una obstétrica muy entrenada para acompañar en esos momentos, ¿quién debería acompañar a la madre? De entrada les cuento que la mayoría de las madres no eligen el padre para el acompañamiento. Esto es una cuestión que, por más que se enojen algunos padres, es la realidad. Generalmente eligen a su madre, pero esta persona tiene que ser no solamente de lazos cercanos, sino que tener una experiencia realmente positiva, porque aquellas personas que ven el vaso vacío, generalmente en este momento tan crítico, deprimen aún más a la mamá que está dolorida, sangrando y todo lo demás. No sé qué opinión tienen, que acá hay muchas personas con mucha experiencia.
Yo De creo acuerdo que completamente, Fernando. De acuerdo yo completamente. Me ha pasado incluso que el marido y la mamá molestan cuando uno quiere acompañar a una mamá primeriza cuando está dando la teta. Porque tienen más miedo, más ansiedades y se enojan porque a veces el bebé no se calma y quieren darle la mamadera. Los terminamos echando. Es que es así, en la mayoría de las veces es tal cual dijo Fernando, si la mamá no tuvo buena experiencia en el amamantamiento, no es alguien que tuviera que acompañar a la hija en el momento del nacimiento, porque está allí lo que la madre acostada tuvo su hijo con temor, con cansancio, y el médico le dice una cosa, pero se va el médico y la madre le dice otra, y pobrecito que va a llorar, pobrecito que va a llorar, es un término. Yo me acuerdo cuando mi hijo nació hace ya 40 años atrás, mi esposo era cardiólogo, el papá del niño. Y entonces, parto normal, me fui a mi casa al mismo día o al día siguiente. Y entonces mi hijo lloraba. Y entonces, ¿qué le pasa al nene? ¿Qué le pasa? Me preguntaba. Nada. Tiene que bajarme la leche, hay que esperar. Y nunca me voy a olvidar que lo alza el nene y me dice, ¿quién me habrá mandado casarme con una pediatra a mí? Después mi hijo tomó el pecho hasta los 2 años, creo que como única cosa, ¿no? Por haber pasado esos 2 o 3 días de no confort con el pecho, pero tomó pecho después. ¿Qué va a hacer? Les cuento que en cuanto de la doctora, colega mío también, colega nuestro, está en Canadá y es un destacado cirujano de cirugía robótica. Por eso que seguramente el tema lactancia materna y neurodesarrollo e inteligencia va a ser un tema para la próxima. Así que celebro la posibilidad de Liliana de haberlo lactado a este muchachito. Me daba, cuando tenía casi 2 años, mi consultorio estaba en la misma casa y venía y me golpeaba la puerta y yo tenía que dejar de hacer consultorio y darle de mamar porque no comía otra cosa, no comía. Así que qué linda anécdota. una vez tuve que decir, no, esto ya no puede ser más, hay que sacar la teta porque esto no va más. Y bueno, pero fue una linda experiencia y más allá de lo que es él hoy, la relación que nosotros tenemos a pesar de la distancia, creo que la logramos en esos primeros años. Sí, sí, las primeras experiencias de vida son fundamentales. Son fundamentales. Sin duda. Yo quería sumar al... Perdón. Adelante, Jenny. Sí, yo quería sumarme a la palabra del doctor Redondo también, porque me parece más que fascinante la autocrítica que él hace a su pasado. Realmente es muy motivador eso, porque pensar que nos movemos en un mundo médico y muchas veces no nos ponemos de acuerdo como mujeres más conscientes con los médicos, pero yo realmente estoy fascinada y me gustaría charlar con usted, doctor, cómo logró hacer ese cambio de actitud también, porque me parece que esa es la esperanza que nos damos en estos casos donde vemos muchas cosas que realmente no concuerdan con las necesidades de mamá y bebé en momentos muy críticos, pero también pienso que ¿por qué no habilitamos más el espacio a los varones? A los jóvenes, por ejemplo. Muchas veces decimos, no les interesa ese papá, no sabe nada, pero realmente los estamos habilitando el espacio y haciéndoles sentir que ellos sí van a ser papás, van a tener que ocupar ese rol y pueden aportar muchísimo. Y sería a favor de su pareja y su hijo también si lo hacen. O sea, pensar eso respecto al vaso medio vacío, medio lleno, yo lo tomo como una cuestión muy positiva también. Sí, el antibiótico de estas situaciones,
Porque si no somos críticos nos parece que todo está bien. Y somos humanos, no todo está bien. El antibiótico para esta situación que vos te referías, Jennifer, y que seguramente muchos nos pasa y nos ha pasado, es el programa de maternidades seguras y centradas en la familia. Maternidad segura significa que vamos a emplear medicina segura, o sea que basada en la evidencia. Asimismo, nos estamos basando en la evidencia. Fíjense que antes rasurábamos a todas las embarazadas, al cohete. Le hacíamos enema a todas las embarazadas, al cohete. Y en algunos momentos se le ponía venoclisis, totalmente sin valor. Ni hablar de lo que hacía mucho tiempo atrás, que eran las nursery, que eran los lugares donde se dejaban las 48 horas a los recién nacidos para que la mamá tenga posibilidad de hacer sociales y reciba los regalitos. Y nos perdíamos no solamente la hora de oro, las 48 horas más importantes en la vida de la persona respecto de lactancia materna. Eso de medicina segura, ahora tenemos que lidiar con cesáreas, que es un tema que hay que analizar críticamente. La otra cosa es centrada en la familia, significa que ese empoderamiento que ha tenido el grupo médico de enfermería, digamos la institución hospital, ha hecho que se haga del nacimiento un acto médico, un acto hospitalizado, un acto institucionalizado. No me parece para nada desacertado que sea un acto realizado por los mejores. Porque como cuando uno compra un asado, ¿quién debe hacer el asado? Y el que mejor sabe hacerlo, porque seguramente todos vamos a comer buen asado. Pero seguramente en la institucionalización del nacimiento hemos avasallado el derecho de autonomía de las personas. Nosotros, como sabemos, decidimos nosotros. Y ha dejado de ser muchas veces este acto íntimo, femenino, único, irrepetible, de nacer, como una cuestión más, porque ahora es el nacimiento de Pérez, porque a los 10 minutos nace otro, porque al otro 10 minutos. Entonces, racionalizamos y procedimentalizamos todo en forma muy estructurada, sin darle a la persona un adecuado análisis crítico de cada situación en particular. Por eso que el tratamiento de estas cuestiones es hacer lo que se denomina transformar a las maternidades en maternidades seguras, usando evidencia científica, pero, digamos, realizando un análisis crítico de la parte humanizada, para que las maternidades sean parecidas a nuestras casas y tengan acceso al nacimiento todas las personas que desean acompañar a la familia. Nada más alejado de la necesidad a este momento de decirle al padre, no, vos te quedás afuera, que es una forma de sacarlo del problema, quizás al único que está en condiciones de generar recursos para la madre y ese hijo. Entonces, debemos trabajar esto como proceso, no como un decreto, pero es análisis y está muy bueno el análisis que hacía Jennifer. Sin dudas. Bueno, preguntas no hay específicas, hay sí felicitaciones para las dos expositoras que tuvimos hoy. Yo lo que pensaba era, hay un video ya referido a lo que vos decís de la autonomía de las personas, que cuántas veces los médicos lo hemos pasado por alto en nuestro profesionalismo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Hay un video que seguramente Miguel nos va a poder enviar, que es el de un video en TED de un niño, de un chico que yo calculo que tiene 12 años y que les voy a recomendar a todos que lo vean, porque él dice cómo deben los adultos hablar con los niños. Y realmente te deja pensando como un jovencito que no sé exactamente cuántos años tiene, 11 y 12 años como máximo,
puede llegar a hacernos pensar al adulto cuánto tenemos que cambiar para lograr una relación efectiva en todas las etapas de nuestra vida. Así que eso le voy a decir a Miguel que nos haga el regalito de mandarles el link de ese videíto que está en YouTube, Miguel. En YouTube está también y está en TED. Él lo va a mandar. Bueno, ¿alguna otra preguntita, algún otro aporte que quieran hacer? Yo creo que mientras se piensan las preguntas, se tocaron aspectos muy importantes, donde los que acompañen o que se transformen en voluntarios de los nacimientos, a raíz de lo que decía Virginia, la importancia del contacto y ese momento de ventana tan importante como para contener al niño sea respetado, lo mismo que los derechos, como decía Luciana, que son importantes de todo punto de vista, porque es importante en qué medida nosotros, como proceso, le mostramos los derechos de las personas a los que tienen que tomar decisiones. Ahora, también es interesante recordar que esto debemos tomarlo como proceso. Si esto nosotros queremos imponerlo como decreto, seguramente vamos a tener mucha resistencia al cambio. Entonces, nada más alejado de nuestro interés de transformarnos en enemigos del empleador. Nosotros queremos ser amigos del empleador y que el empleador tenga lugares, espacios amigos para poder que todas sus empleadas se puedan sacar leche, que tenga lugares amigables para poder hacerlo, pero fundamentalmente tenga posibilidad de emplear a mujeres, porque la situación no está ni va a estar demasiado mejor en los próximos tiempos. Sí. Yo estaba pensando respecto a eso, doctor, cómo podemos poner más en la balanza los intereses de los niños y no solamente la producción, porque en realidad si favorecíamos más a los niños en esta primera etapa de su vida, tendríamos trabajadores a largo plazo más sanos, más seguros, más hábiles para trabajar, pero parece que no entra en la ecuación cuando estamos hablando del momento de darle un tiempito más a esa mamá para atender las necesidades de su niño. Me parece que es parte que tenemos que reforzar también. En una de esas, Jennifer, yo comparto todo, en una de esas nos falta a nosotros capacidad, entrenarnos más en lo comunicacional para generar que este proceso, como decíamos todos, sea llevado a cabo y seamos más convincentes. Porque a mí un viejo epidemiólogo me decía, vos estás con lactancia materna, sí, está todo bien, pero fíjense ustedes cuando se van a comprar un par de zapatos, no solamente el zapato tiene que ser bueno, tiene que haber buen cuero, buen color, buena forma, etcétera, etcétera, no sé nada de zapatos. Pero también debe tener uno que le diga a ustedes, mirá qué bien que te queda, mirá cómo lo estás luciendo, mirá, te queda muy bien para tu pie. Entonces, todo eso, esa capacitación que tiene el vendedor de zapatos, por ejemplo, es quizás, en vez de que nosotros enojarnos con los que no entienden esta historia, debemos entrenarnos quizás un poco más y capacitarnos más en el marketing, porque siempre va a haber una arista que le va a interesar a ese empleador, a ese empresario. Si yo le digo que va a faltar la mitad de las veces por enfermedad de sus hijos, los otros, durante todo el año, quizás sea una arista interesante para tocar. Si yo le digo que tal o cual institución, cualquier ONG, en este caso Rotary, por ejemplo, va a ayudar que cualquier institución pública desarrolle una residencia para madres, yo creo que está bueno, les va a interesar. Por eso que hay que juntarse con socios comprometidos,
Una vez que tengamos socios comprometidos, el producto es muy bueno, tenemos que aprender a venderlo mejor. Es un poco lo que pasa. Porque nadie entiende como un decreto, prendelo a la teta porque está bueno y todo el mundo lo hace y los chicos son mejores. No, nos falta mucho más que esto. Seguramente desde el punto de vista, como decía Luciana, desde el punto de vista de la legislación, vaya a haber muchos mejores análisis críticos, sobre todo ahora que tenemos el tema del cupo femenino, seguramente va a haber más voces interesadas en que esto se desarrolle. Y si no las hay, tendremos que reunirnos, siempre tenemos algunos amigos, amigas, en las comisiones de salud de las cámaras, para tirar nuestra opinión. En los lugares chicos, el diputado que acá en Santa Fe, en los lugares más grandes no lo vemos nunca, es vecino de ustedes y comparte el supermercado. Bueno, será un buen lugar como para compartir una idea, generar una reunión y por lo menos meter una opinión. Yo creo que necesitamos socios comprometidos, socios de acción. Nosotros en Rotary tiene una consigna que dice que los rotarios somos personas de acción. Bueno, esto lo organiza Rotary, algunos de ustedes son rotarios, algunos no, pero todos conocen el tema y yo creo que todos están comprometidos, por eso es que seguramente hay mucho para hacer en cada uno de los rubros donde nos podamos desarrollar. Sí, realmente comparto totalmente lo que decís, Fernando. Quizás dentro de la parte médica estuvimos siempre focalizándonos en la medicina, en cómo mejorar, y nunca fuimos, creo que en todas mis épocas del hospital y muchos años después, nunca hablé con un senador, ni nunca me comprometí a ver cómo funcionaban las cámaras o cómo poder expandir las ideas o las buenas ideas. Quizás Rotary fue el único que en cierta forma me abrió la posibilidad de lograr algunas cosas, y allí con gente rotaria y no rotaria podemos seguir avanzando en este tema de hacer una correcta promoción de la lactancia materna, que eso es en cierta forma el objetivo de este curso, ¿no? Que lograr una mayor concientización. Y todo este curso no nos tenemos que olvidar que en cierta forma partió por una charla que fue el doctor Fernando a dar a San Justo y que no tuvo grandes repercusiones a pesar del trabajo que tuvo consultorios privados, me acuerdo en ese momento. Y entonces que te hace pensar cómo podemos cambiar el enfoque. Y yo creo que un poco es la responsabilidad de la gente joven que entiende el problema y que no tiene que dejar de decir los políticos no lo hacen, sino qué es lo que yo no estoy haciendo y pudiera hacer para que estas ideas se cumplan, ¿no? Y hoy que la tenemos acá, por ejemplo, a Luciana, que la tenemos a Virginia, que hay muchas chicas que quieren aprender, que quieren saber, les podemos decir que nosotros estamos comprometidos a ayudarlos, pero este es un compromiso de la gente joven fundamentalmente y de transmitir la idea a sus pares. No sé, ¿alguien más quiere opinar? Teníamos a alguien que quería opinar algo sobre Suecia, no sé, Silvia creo que era, los suecos, sí, Silvia. No sé, Silvia, si querés hacernos un comentario de lo que vos sabes sueco. Era un comentario nomás que decíamos que en nuestro país los políticos no reglamentan la ley. Preguntémosle a los suecos por qué les va como les va, que ellos tienen 470 días para que la mamá se ocupe de su bebé y de la teta, ¿no? Creo que ahí se ven las diferencias. Sí. En la próxima charla vamos a abordar el tema
que es un tema muy, muy álgido como beneficio fundamental de la lactancia, que es el neurodesarrollo. El neurodesarrollo influye notablemente en la salud social, pero fundamentalmente económica de las poblaciones. Entonces, es lo que ven generalmente los países desarrollados. Los países desarrollados no son desarrollados porque tienen mucha plata, son desarrollados porque tienen muchos cerebros, ¿no? Entonces, eso es lo primero que uno tiene que cambiar en la opinión, no porque tiene un Producto Bruto Interno per cápita brutal. Lo que tiene es una cápita muy pensante y cada acto realmente lo desarrolla bien. Veo muchas enfermeras acá que están todas calladas y no quieren opinar. Hay varias que las reconozco. Sería bueno tener una impresión de las enfermeras que tanto hacen, especialmente en la internación conjunta, cuando alguien se acerca rápidamente y le dice, no, este chico no tiene y le alcanza un biberón. A ver qué opinan. ¿Están por ahí? Está Marta, Nora, Valentina. También es el tema de la paciencia, Fernando. Por ahí hay mamás. ¿Quién está hablando? Yo quería opinar. Elena, me parece. Dale, Elena. No, justamente lo que vos comentaste respecto a la enfermera es una consulta que yo quería hacer, porque no en la parte pública, mía en la parte pública son diferentes, pero sí en la parte privada, que yo lo he vivido de cerca, y en el último año que me ha tocado tener nietos, el hecho de que el bebé llore y la enfermera venga y ofrezca un biberón, no porque el bebé tiene hambre, y bueno, y entonces está mucho en el criterio de la madre y en la decisión de la pareja de decir, no lo quiero, sigo insistiendo con la teta. O en el caso que yo lo vi de cerca, que una mamá dijo, sí, por favor, porque ella se había puesto muy nerviosa, no le bajaba la leche. ¿De dónde viene el criterio de enfermeras jóvenes? Es una directiva del jefe de enfermería. Yo, tanta discusión en tantos años que llevo de voluntariado, la lactancia materna, ¿por qué en lugar de decir, no, mamá, seguí insistiendo, tiempo, si la madre no tiene dificultades? Hay salud. Es un hecho, Elena, es un hecho, como bien sabés vos, es un hecho de formación. Acá la tenemos a Jennifer, que es formadora de enfermeras, licenciaturas de enfermería y todo demás. Un hecho de formación. Y también hay algunos, por ejemplo, los fabricantes de sucedáneos, mal llamados maternizadas, que históricamente se presentaban en las maternidades, generalmente privadas, y le daban, porque anticonceptivos a la enfermera, y le dejaban el tarrito de leche al lado de la mesa de luz. Te imaginé a las 3 de la mañana, una primeriza, que el chico succiona por reflejo permanentemente, el padre no sabe de qué se trata, si es que está, te imaginás lo primero que hacía era darle un biberón. Al tomar calorías y proteínas, el chico dormía 4 horas y reafirmaba su círculo nefasto creyendo que lo que tenía era hambre. Entonces esto se reproducía. Bueno, esto es claro, hay que decirlo. Fernando, yo te quería hacer un comentario, ya que volvés a repetir y la señora también hablaba de lo mismo. Hay distintas necesidades por parte del niño, no solamente, o sea, cuando llora tiene hambre, tiene distintas necesidades y cuando nace vamos aprendiendo, la mamá va aprendiendo
por qué llora, si le duele la pancita, si tiene frío, si realmente tiene hambre. No siempre es darle la teta. Por ahí cuando nace, por ahí las abuelas, o no culpo tanto a los papás, pero los abuelos, por ahí dale la teta, que esa criatura tiene hambre, que está llorando ese de hoy. A lo mejor no es hambre, es otra cosa. También aprender eso en todo ese proceso, a identificar las distintas necesidades que va teniendo el niño, eso también va haciendo a la responsabilidad de la mamá y al interés sobre esa relación con el hijo. Seguro, seguro, pero por ahí tienes... lo que ocurre inicialmente, Virgi, lo que ocurre inicialmente es que el chico cuando nace de término, nace succionando. La succión es un mecanismo primario, no es hambre, es succión. La succión necesita ser relajada, entonces ese reflejo primario hay que satisfacerlo porque nos sirve casualmente para estimular la teta, la glándula, para que se prenda. Obviamente tenés razón, no solamente es hambre las necesidades, seguramente es contención, es todo lo demás. Lo que ocurre es que por la posición que tiene el formato de lactar a la teta, es un abrazo similar a lo que tenía el chico en la matriz. Si uno ve los brazos así, es como que una matriz rodea de cabezas a pie como al bebé. Entonces, el contacto, el relax y satisfacer la succión, que no es hambre, por eso yo preguntaba, ¿quién queremos que esté cerca nuestro cuando alguna de nuestras hijas o nietas tenga que parir? Yo te diría alguien que conozca, pero fundamentalmente que tenga buena experiencia. El tema, comparto lo que decís, de que no todas las succiones son hambre, totalmente, son reflejo la mayoría de las veces, pero hay que ocupar esa fuerza de reflejo para estimular el bajón de leche y que el chico tome el calostro. Eso es interesante. También el tema de, por ejemplo, cuando llora el niño, hay algo que también podemos ir practicando no solamente las mamás, sino también enseñándole al niño desde pequeño, que es el tema de la paciencia, el tema de la tolerancia a la frustración, el tema de no tener todo ya. Cuando son chiquititos, son recién nacidos, sí es todo ya, porque ellos no entienden, o hay que satisfacer de manera inmediata sus deseos, sus necesidades. Pero digo, también lo que hace al vínculo seguro y un buen vínculo con el niño también, además de todo lo que ya hablamos en el proceso de lactancia, es también esto de permitirle un momentito de llanto, no asistirlo en forma inmediata. El tema, bueno, también un poco el tema del aburrimiento, el trabajar la paciencia a la mamá, la paciencia a ella, los demás familiares, y también el niño. Eso es un aspecto también importante a tener en cuenta y que hace al vínculo. Sí, es interesante, Virginia, cuando hablamos de esa necesidad del bebé. Por ejemplo, los tiempos del bebé no son nuestros tiempos, obviamente, y dentro de la panza, dentro del útero, tenía una alimentación continua. No sabe de otros tiempos cuando nace. Entonces, como todo proceso natural, necesitamos tiempo para ir adaptándonos. Por eso tampoco sirven los relojes cuando decimos, bueno, dale 10 minutos cada 3 horas. Ya creo que todos sabemos que esa no es la forma fisiológica y natural de alimentarnos, porque ni siquiera nosotros de adultos comemos todos los días a la misma hora la misma cosa. Entonces, poniéndonos de vuelta en el lugar del bebé que estuvo 9 meses dentro de la panza de mamá, con un vaivén constante, una temperatura constante, con alimentación constante, al nacer necesitamos replicar esas características para que el bebé pueda hacer una transferencia a este mundo externo. Y quizás lo necesita por bastante tiempo también, como muchos meses, hasta cuando hablamos de la exterogestación, los procesos naturales que podemos respetar en el niño también en su crecimiento. Sí, por supuesto, por supuesto. Y para ese reflejo de succión está la teta, que fue creada antes que el chupete. Seguro. Bueno,
No sé si hay alguna otra preguntita, si no ya vamos a ir terminando la jornada de hoy. Bueno, entonces los esperamos para el próximo miércoles, que va a ser la 6ª jornada y va a ser la que va a marcar la finalización de esta primera etapa de un proyecto mucho más amplio. Así que muchísimas gracias por participar, muchas gracias Luciana, muchas gracias Virginia, y bueno, todos han hecho sus aportes, pero en especial Jennifer, que siempre nos está dando sus puntos de vista que son muy útiles para todos nosotros. Así que, Fernando, nos vemos, si Dios quiere, en una semana exactamente. Gracias a todos por participar. Nos vemos. Muchas La gracias. semana que viene. Muchas gracias, Luciana. Gracias a todos. A ustedes. Saludos. Nos vemos.